Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Arrancamos nuestro quinto módulo del curso de funcional. Calendario para este módulo, 5 de octubre virtual. Mañana cambia la hora, así. 12 de octubre virtual. El 19 en teoría sería nuestra clase presencial y el 26 nuestro examen. Entonces, calculando y analizando, después les voy a pasar en el grupo la fecha de propuesta para nuestro cierre. O sea que antes de terminar el otro módulo, entonces ya podemos hacer nuestro cierre, ¿está bien? Y ahí hacen su examen ya, teórico-práctico. Mm, y eso, dudas, quejas, sugerencias. Vi que el examen estuvo pobre el examen del módulo anterior, chicos. ¿Qué pasó? No estaba así complicado, complicado. Bueno, cualquier cosa después van avisando, me van diciendo, ¿sí? Estuvieron muy calladitos esta semana. Ya les atiendo. Bueno, hoy vamos a ver entonces planificación de circuitos enfocados a la fuerza, resistencia o resistencia a la fuerza, que fue lo que vimos también un poco de lo que hicimos la vez pasada en la clase presencial. La orientación y el diseño de formatos para las planificaciones de los circuitos funcionales, entre otras cositas que ya veníamos hablando. En la clase anterior tomamos, entonces, hay algo que me está saltando y otra vez. Aprendimos a tomar un poco el tema de pudieron aplicar. No se aplica en todos los casos, pero sí cuando no tenemos la facilidad de los relojitos, pero eso ayuda muchísimo, aunque tampoco es así muy acertado siempre, ¿verdad? Em, Después tomamos también un poquito, hicimos unas mediciones de circunferencia, que eso tengo pendiente, que tengo que organizar bien, porque entra dentro de estos formatos también, para lo que es una ficha del alumno, del cliente, ¿sí? Cuando ya es más personalizado y tiene un enfoque tiene programado ya según sus necesidades y según también el deporte, específicamente o la actividad en la que quiera mejorar, entonces usamos algún formato para poder planificar con objetivos y ahí es donde agregamos también nuestra ficha, donde tiene que estar este tema de las mediciones. No se enfoquen tanto en lo que es solamente el peso. El peso es uno de los ítems que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pero no es lo esencial. Mario no va a poder conectarse. Cristina también me dijo que está con problemitas. No, no es problemitas, tenía actividad. Y bueno, creo que vamos a hacer 3 o 4 nomás hoy. Me faltan los otros por conectarse. Bueno, entonces chicos, voy a arreglar bien el formato así para que puedan tener y les mando una imagen bien nítida para que ustedes después puedan pasar el formato en computadora, ¿está? Para ir agregando a lo que es en sí lo que es la planificación y lo que tiene que incluir también la ficha del alumno, ¿verdad? El cliente. Que eso se tiene que hacer nomás, chicos. Siempre que uno inscriba gente y atienda gente, siempre es bueno tener, ahora está todo muy digitalizado, pero no está de más tener por lo menos una hojita donde también se haga un descargo de responsabilidad. Los descargos de responsabilidad son para personas que nosotros regularmente preguntamos si sufren de alguna enfermedad, si tienen alguna lesión y mucha gente nos dice que no, que está todo en orden y después les da un patatús o se golpean o se lastiman o se desmayan o se desvanecen. Entonces, para desligarnos de esa responsabilidad o de una demanda sobre el negocio, ¿sí? Y sobre también su profesión, ¿sí? Porque eso es una mala fama la profesión. Entonces, sí se tiene que preparar una ficha para el alumno, ¿sí? Una ficha donde tengo que recaudar datos como la edad, a qué se dedica, tomar el peso, la estatura y estas mediciones que hicimos la vez pasada. Ahí entonces abajo se pide una firma con el número de cédula, de ser posible, luego pedimos que nos traigan una fotocopia de cédula y adherimos a esa hoja, ¿sí?
Y detrás de esa hoja, por supuesto, va lo que es ya el enfoque o la planificación de lo que es su rutina como tal y el tiempo en el que quieran conseguir, ¿verdad? Los resultados. Y así, chicos. Entonces, ¿cómo planificar según la capacidad física a desarrollar? Recordemos un poquito los beneficios del functional circuit o del circuito funcional o del entrenamiento funcional, ¿sí? Recordemos que mejora la capacidad cardiorrespiratoria, mejora la fuerza en todos sus parámetros, mejora la coordinación intra e intermuscular, aumenta el tono y el tamaño muscular, acelera el metabolismo, ayuda a reducir el porcentaje graso, permite entrenar todos los músculos en una sola sesión, que eso es lo que más me gusta del entrenamiento funcional. Las sesiones de entrenamiento son más cortas, o sea que tardamos más que en otro tipo de entrenamiento, pero son más intensas. O sea, eso depende mucho, como les digo, de la planificación de cada entrenador y por supuesto del enfoque que le quieren dar, ¿verdad? Se entrena de forma más eficiente, pues se obtienen excelentes resultados en un promedio de tiempo menor a lo que regularmente conseguimos con otro tipo de entrenamiento. No estoy descartando otro tipo de entrenamiento, pero hay gente que prefiere hacer entrenamiento funcional. De hecho, se recomienda como base antes de meterse a cualquier tipo de entrenamiento, hacer primero unos meses, por lo menos 2, 3 meses de entrenamiento funcional para una readaptación postural, para una corrección postural, justamente para agarrar las técnicas de los movimientos y, por supuesto, ganar también más estabilidad y más fuerza, ¿sí? Entonces, en este tipo de circuitos o en el entrenamiento funcional se puede utilizar también cualquier material que sirva como resistencia, además de nuestro propio peso corporal, que eso es buenísimo, o sea, poder controlar nuestro propio peso corporal es lo que nos da pie después a sobrecargar o a cargar de forma externa otros pesos, ¿sí? También es un método de entrenamiento que combate el aburrimiento porque es dinámico, motivante o motivacional porque se trabaja en grupo. Entonces, eso ayuda muchísimo también a nivel psicológico. Entonces, orientaciones para planificar. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta cuando voy a planificar un circuito, por ejemplo, para una semana? Ustedes pueden planificar ya para un mes. Por supuesto, siempre recomiendo de que tengo que tener opción A, que es mi opción principal, mi ejercicio principal o movimiento principal, opción B, que es mi ejercicio alternativo, y opción C, que sería ya mi ejercicio o mi movimiento extra, ¿sí? Sería un extra del alternativo otra vez, ¿sí? Entonces sería ya un movimiento que sea readecuado y readaptado según la condición de mi cliente o de mi alumno. Entonces, normalmente se recomienda un mínimo de 8 ejercicios, chicos, ¿sí? Recuerden que tenemos un calentamiento, una parte donde va la activación, la lubricación articular, después tenemos una pequeña elongación, ¿sí? Em, Después de todo esto, acuérdense que eso nos lleva más o menos de 8 a 10 minutos mientras yo ya voy explicando las estaciones o los movimientos que voy a tener. Entonces se recomienda un mínimo de 8 estaciones o postas, también se le dice, ¿sí? Y un máximo de 12 siempre y cuando va a depender, por supuesto, de la cantidad de elementos que tenga, del espacio que tenga, ¿sí? Y del grupo que tenga. Dispuestos en forma circular, por algo se llama circuito, ¿sí? Entonces, tratar de que sea, eso no quiere decir que ustedes no puedan alternar y poner en rectángulo o cambiar las posiciones, ¿verdad? O hacer otras figuras geométricas si a ustedes les parece, o pueden poner enumerados del uno al y ponen uno al lado del otro consecutivamente, ¿verdad? No hay problema con eso, pero se recomienda, ¿por qué? Porque entonces yo le veo la cara, yo como entrenador me pongo en el medio y yo le veo a todos, tengo una mejor visualización y una mejor distribución y un mejor control del grupo. Y el grupo puede estar mirando lo que el otro hace también. Entonces, de esa forma también uno ayuda mucho a lo que es a nivel psicológico, ¿sí? Entonces,
Un mínimo de 8 ejercicios, postas o estaciones, ¿sí? Y un máximo de 12 dispuestos en forma circular. Dependiendo de las necesidades del momento, a partir de 4 ejercicios ya se considera un minicircuito, ¿sí? 4 entonces es el mínimo del mínimo, ¿sí? Que regularmente eso sería como para 2 personas y un espacio muy reducido, ¿verdad? Entonces, el circuito deberá estar preparado antes de empezar el calentamiento general, o sea, ustedes ya tienen que tener organizado sus elementos de trabajo, por lo menos todos ya distribuidos en los diferentes lugares, ¿sí? Si cada persona requiere de una carga diferente, tengo que tomar en cuenta eso. Uno va a trabajar con 5 kilos, así como la vez pasada. Unos pudieron trabajar con 5, otros tuvieron que trabajar con 2 kilos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener esa alternativa, también tengo que pensar en la persona que ya es más avanzada y en la persona que está comenzando, o también recordar que muchas veces no tenemos la misma fuerza en miembro superior que miembro inferior, entonces considerar todos esos aspectos también físicos, ¿sí? Eh, si cada persona entonces requiere de una carga diferente, los elementos necesarios son discos, mancuernas, elásticos, colchonetas, pelotas, etcétera. Deberán estar a mano para poder hacer las adaptaciones o los cambios rápidamente al cambiar también de posta o de estación. Una vez finalizado el calentamiento general, que dura aproximadamente de entre 10 a 15 minutos, ¿sí? El instructor o el entrenador explicará y demostrará cada uno de los ejercicios a realizar. Tengo la obligación como entrenador de demostrar siempre los ejercicios, ¿no? Es decir, acostate ahí y ponete y hace así, ¿sí? Ese tiempo será el que empleen las personas para recuperar tras el calentamiento, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando bajamos, otra vez mientras vamos estirando un poquito, relajando, respirando, entonces ahí uno como entrenador va mostrando y le va colocando ya a la persona, bueno, vos vas a empezar vos con este, y siempre le damos la indicación de que se fije mientras está haciendo su ejercicio, en un momento dado se tiene que fijar un poquito de reojo qué es lo que el siguiente está haciendo, ¿sí? A continuación, en cada posta o en cada estación se situarán una o más personas de tal manera que se cubran todas ellas de la forma más equitativa posible. Es posible que no todas las estaciones o no todos los espacios que tengamos o no todo lo que preparamos en el circuito, las postas, queden ocupadas al haber menos personas o incluso que solo una persona haga el circuito. Eso no importa. Eso ya va a depender de la condición, de la capacidad de esa persona que está entrenando en ese día o del grupo que tengan, ¿sí? Lógicamente, cuanta más estaciones estén ocupadas, más fluido y más divertido también se desarrollará el circuito, pues cada participante podrá observar qué ejercicio viene a continuación, porque si es una o dos personas nomás, pues a veces es complicado, ¿sí? De lo contrario, las personas tendrán que memorizar. Si, por ejemplo, estamos trabajando con una sola persona, es un entrenamiento particular, personalizado, y tenemos 8 movimientos, ahí sí que van a tener que armarse de paciencia porque ustedes saben que otra vez, antes de empezar, o sea, en el descanso de esa persona, ustedes le van a tener que volver a mostrar, ¿sí? Porque regularmente no se memorizan todos los ejercicios. De lo contrario, las personas tendrán que memorizar entonces el circuito entero y además el instructor o el entrenador deberá ir recordando en cada lugar constantemente qué se debe hacer en cada posta, en cada estación para ir refrescándole la memoria. Se hará una serie establecida o por repeticiones o por tiempo. ¿Ven que? Porque ahí me salta y otra vez mi... ¿Se durmieron los otros, parece? Bueno, se hará entonces una serie establecida o por repeticiones o por tiempo, eso ya lo vimos, de cada ejercicio sin descanso o un mínimo descanso entre ellos. Justo lo que se tarde en pasar a la siguiente posta hasta cubrir la vuelta completa del circuito. Acuérdense que hay una micro y macro pausa, ¿sí? La micropausa es lo que le damos de tiempo de descanso en lo que nos cambiamos de una posta o de una estación a otra. Y la macropausa es el descanso que tiene que ser un poquito más extenso, eh, lo que le damos de tiempo cuando se termina todo el circuito. Si son 6, 8 ejercicios, 8 estaciones o postas,
lo que le damos de pausa o de descanso después de todas esas, después de haber pasado por todas esas estaciones, eso se llama macropausa, ¿está bien? Entonces se hará una serie establecida por repeticiones o por tiempo. Entonces ahí hablamos también de lo que es el descanso y ustedes van a escoger. Siempre es mejor trabajar cuando tenemos grupos, trabajar por tiempo que por repeticiones, ¿sí? Porque no todos tenemos, cuando decimos vamos a hacer por repeticiones, cada uno tiene un ritmo muy diferente, ¿sí? Entonces quizás se tranque ese grupo y el otro que esté ahí tiene que estar esperando y va a descansar más del tiempo que corresponde. El descanso entonces se aplica entre cada una de las vueltas al terminar el circuito o los movimientos. Al completar el número de repeticiones, ya sea por tiempo o en repeticiones, o cubrir el tiempo establecido de la posta en la que se esté, el deportista, el cliente, el alumno, la persona que esté entrenando en ese momento, este avanzará hacia la siguiente estación de su izquierda o de su derecha, o en el sentido de las agujas del reloj. Regularmente yo les hago rotar a la derecha, pero eso ya va a depender de ustedes, su distribución, de cómo ven. Porque tenemos, pues, tenemos que ubicar a las personas que son como las que ejecutan mejor el movimiento y los que captan más rápido el movimiento. Siempre vamos a ponerle en los ejercicios que sean de posturas más complicadas o sean de movimientos combinados, ¿sí? Entonces, usarles también y apoyarnos en esas personas que tienen esa facilidad, porque hay movimientos, hay veces que hay movimientos que no le sale, por ejemplo, y no le voy a poner de primero a ese, ¿sí? O movimientos que son más combinados, más complejos, entonces vamos a ir detectando quiénes son los alumnos que son más despiertos y eso, ¿está bien? Eso siempre a tener en cuenta. Normalmente, las postas que se establecen por tiempo suelen ser las de resistencia, atiendan bien este, o las de fuerza explosiva prolongada, ¿sí? Em, Esto se pide que sea más intenso. Todo lo que sea de fuerza o fuerza resistencia o fuerza explosiva es lo que se pide que se haga con una cierta intensidad. Entonces no se trabaja tanto por repeticiones. Eso es lo que nos está indicando. Son movimientos potentes y repetitivos, intensos, ¿sí? Se establecen por tiempo o se hacen cubriendo un número concreto de repeticiones o le decimos, vamos a trabajar 20 segundos, pero tenés que hacer 15 repeticiones. Eso es para no bajar la intensidad. Se puede también hacer de esa forma. ¿Sí? Me avisan si no se entiende. Chicos, yo estoy usando otra vez hoy el link de mi sesión y seguro que en un rato se corta. Voy a grabar 5 minutitos y después volvemos a la segunda. Hoy creo que vamos a tener 2 entradas nomás. No está muy extenso, pero sí está bueno. Me avisan si tienen alguna duda. ¿Está bien? Acá tenemos pautas del entrenamiento, parámetros a entrenar. Y este cuadro, este gráfico está muy bueno porque nos indica exactamente cuántas, si voy a trabajar por repeticiones o si voy a trabajar tomando en cuenta la intensidad, ¿sí? Esto, por supuesto, está evaluado y asentado en personas profesionales, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos tomar en cuenta también para tomar en cuenta qué tipo de fuerza y cómo se trabaja la fuerza, la potencia, la fuerza explosiva y lo que es la hipertrofia. Entonces, del lado izquierdo tienen las repeticiones por serie o por posta o por estación, ¿sí? Por ejercicio. El tiempo que se puede trabajar por serie o por posta o por estación. El porcentaje de carga, eso prácticamente se trabaja solamente en lo que es musculación y halterofilia, levantamiento de pesas, ¿sí? Porque se hace una prueba que es para ver la fuerza máxima. A partir de esa prueba de fuerza máxima se saca entonces el porcentaje de trabajo según el tipo de fuerza que necesito desarrollar, según en qué zona del cuerpo también necesito mejorar eso, ¿sí? Entonces, eso les voy a dar el dato, pero eso nosotros no vamos a tocar. Después tenemos la velocidad de ejecución en la fase excéntrica. Acuérdense, los tipos de contracciones, estos también son métodos, ¿sí? Tenemos el método excéntrico y concéntrico también, que cumplen la misma función prácticamente que el tipo de contracciones. Esa descripción que tuvimos en las contracciones excéntricas y concéntricas es lo mismo, ¿sí? Para que tomen en cuenta. Velocidad de ejecución en la fase concéntrica y tiempo de descanso entre cada vuelta. Entonces, acá tenemos primero fuerza máxima,
que es lo que nosotros no trabajamos como tal, pero igual vamos a hablar sobre eso un poquito para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. En repeticiones, como la fuerza máxima se trabaja con mucha carga, entonces se hace de 1 a 4 repeticiones como máximo. El tiempo por serie no se le puede poner un tiempo porque uno se tiene que tomar, tiene que tener una buena respiración, una buena postura y la ejecución como es lenta, ¿sí? No puede ser explosiva, entonces, y se trabaja con mucho peso, entonces no se toma un tiempo como tal. En porcentaje de carga se trabaja al 90% si hago 4 repeticiones y al 100% si puedo ejecutar una sola repetición. Velocidad de ejecución en la fase excéntrica, moderada a rápida. Velocidad de ejecución en la fase concéntrica, la máxima posible, suele ser lenta, ¿sí? Y el tiempo de descanso entre cada vuelta tendría que ser 5 minutos para la recuperación por las altas cargas que tiene, ¿sí? Dios mío, Belén se levantó recién. Bueno, vamos a dejar que este se cierre porque me avisan que me queda. Hola Belén, buen día. Entonces, seguimos con la fuerza, resistencia y un trabajo de tonificación. En repeticiones por serie o por estación o por posta suelen ser de 20 a 30 repeticiones, ¿sí? O sea que si van a trabajar por repeticiones, más o menos tienen que medir, si van a hacerlo por tiempo, ¿sí? Tendría que ser 1 minuto, ¿está bien? Si voy a trabajar entonces fuerza, resistencia o resistencia a la fuerza o quiero hacer un trabajo de tonificación, ¿sí? Tengo que hacer de entre 20 a 30, 20 es el mínimo y 30 sería el máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que trabajar con mi propio peso corporal, con gomas o con pesos que sean pesos externos, como las mancuernas, la pesa rusa o pelotas medicinales, que sean de un peso intermedio para que yo no destruya y no descoordine el movimiento como tal, ¿sí? Tiempo por serie, si voy a tomarlo por tiempo, esto sería un trabajo de 1 minuto a 1 minuto 10 aproximadamente para llegar a esta cantidad de repeticiones. En porcentaje de carga, tomando en cuenta sobre una repetición máxima, ¿sí? Esto sería para trabajar 30 repeticiones necesito trabajar con cargas que lleguen solamente hasta el 50%, ¿sí? De mi capacidad sobre mi capacidad. Esto en el caso de que hayamos trabajado ya, por ejemplo, en el gimnasio y yo maneje el porcentaje de carga. Si no manejo, es más o menos a ojo, ¿está bien? Si voy a trabajar 20 repeticiones, estaríamos hablando de un 60%, ¿sí? La velocidad de ejecución excéntrica es moderada y la velocidad de ejecución en la fase concéntrica también es moderada. ¿Cuánto tiempo de descanso entre vuelta, entre cada, al terminar el circuito en sí? Es 1 minuto. Si voy a trabajar potencia, tengo que trabajar de entre 3 a 5 repeticiones nada más. El tiempo por serie también no hay un tiempo estipulado porque se tiene que trabajar un poquito rápido. El porcentaje de carga, si voy a trabajar a un 80% sobre mi capacidad, serían 5 repeticiones. Y si voy a trabajar a un 85%, serían 3 repeticiones. Velocidad de ejecución en la fase excéntrica sería moderada y en la fase concéntrica, ¿sí? Sería rápida, muy rápida. El tiempo de descanso entre cada vuelta entonces serían 4 minutos. Fuerza explosiva prolongada, ¿sí? ¿Cuántas repeticiones por posta o por estación? Son 20 repeticiones. ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar por cada serie, por cada posta, por cada movimiento? De 30 a 45 segundos aproximadamente. Si voy a hablar de un porcentaje de carga que le puedo dar, puedo trabajar entre un 55 hasta un 60% nada más, aproximadamente. Si voy a hablar de la velocidad de ejecución en la fase excéntrica, sería moderada y en la fase concéntrica también sería muy rápida porque son movimientos explosivos, fuerza explosiva prolongada. Tiempo de descanso entre cada vuelta serían 3 minutos para una buena recuperación. En potencia se fijan que son 4 minutos entre cada vuelta, ¿sí? Vieron que varía bien el tiempo de descanso justamente y fíjense los porcentajes de carga, si voy a ver en porcentajes de carga y si tienen una persona que ya trabaje y que maneje ya su porcentaje de carga en ciertos movimientos como sentadillas, como bíceps,
estocadas, ¿sí? Después tenemos la hipertrofia, ¿sí? La hipertrofia, acuérdense que es el aumento en sí de la musculatura o del tono muscular. Si yo quiero llegar a hipertrofiar entonces ciertas zonas, después de haber pasado por estas fases, si voy a hablar de repeticiones por serie o por posta, serían de 8 a 10 repeticiones nada más. El tiempo por serie es sin tiempo también porque la ejecución no es muy intensa porque también se trabaja con una alta carga. En porcentaje de carga, entonces tenemos 10 repeticiones. Si voy a hacer 10 repeticiones, son al 75%. Si voy a hacer 8 repeticiones, son al 80%. La velocidad de ejecución en la fase excéntrica tiene que ser de moderada a lenta. Y quiero que vuelvan a leer el concepto de a qué le estamos llamando fase excéntrica y fase concéntrica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tipos de contracción? Ahí van a volver a encontrar, ¿sí? Después tenemos la velocidad de ejecución en la fase concéntrica, tiene que ser rápida. Y el tiempo de descanso entre cada vuelta es de 2 minutos. Fíjense que cada uno tiene entonces diferentes tiempos de descanso. Y la mayoría se puede trabajar, en este caso, fíjense que lo que nosotros más enfocamos, que es la fuerza resistencia, después la fuerza explosiva, lo podemos trabajar en base al tiempo, pero también podemos poner, como les dije, vamos a trabajar 35 segundos o 45 segundos, pero tenemos que conseguir hacer 20 repeticiones o 15 repeticiones en todas las vueltas. O sea, se puede unir los dos métodos para trabajar, ¿está bien? Entonces, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Este gráfico lo pueden imprimir, les va a ser útil. Eh, Dios mío, está muy interesante, pero como les digo, lo que es fuerza máxima y cuando se habla de un porcentaje de carga sobre una repetición máxima, eso se hace dentro de un gimnasio, se toman 3 pruebas donde se va sobrecargando y se hacen pocas repeticiones. Entonces, a partir de mi 100%, de mi 90%, es que se empieza a sacar el porcentaje de carga que se puede hacer o se puede poner para lo que es tren superior o tren inferior, ¿sí? Realmente son pocos los movimientos, pero en el caso de entrenamiento funcional, nosotros más o menos a ojo, si sabemos que la persona ya vino trabajando, si domina bien los movimientos, entonces de a poquito también podemos ir aumentando. Nosotros no trabajamos lo que es fuerza máxima ni hipertrofia como tal, ¿sí? Entonces nos enfocamos más en lo que es fuerza, resistencia, tonificación, potencia, fuerza explosiva. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Nada. Qué gusto. ¿Entienden todito entonces? Sí, lo que da gusto. Bueno, entonces en la siguiente entrada vamos a describir cada uno de estos otra vez, a ver cómo realmente se trabaja y qué tipo de ejercicio se recomienda para el desarrollo de los diferentes tipos de fuerza o las diferentes clasificaciones de la fuerza. ¿Está bien? Volvemos espero que en 3 minutitos, ¿sí? Por el mismo canal. Ok.